Algunos van a ser cortitos, otros van a ser largos. Hay uno muy bonito aquí que está, toda esta página que está escrita. Esa es una canción ya, como quien dice. Vamos a orar que Dios nos dé sabiduría para poderle poner música para adorar a nuestro Dios. Entonces, hay dos, como quien dice, porque esta es otra. Me dice la persona que lo hizo que nomás de pronto escribió algo ahí medio que sintió en su corazón. Y mire qué bonito, ¿eh? ¿Has escrito algo? Tráelo, compártelo. Y no sé si ya lo tengas en tus devocionales, pero tráelo, lo que hayas escrito. Puede ser una palabra de gratitud, puede ser cualquier cosita pequeña que hayas escrito. Y aquí, en esta tu congregación, tu iglesia, vamos a ponerle música. Y pronto vamos a estarla cantando en este lugar. ¿Qué les parece? Y les digo la razón por la que estamos tratando de hacer esto. Para poder grabar los cánticos en nuestra congregación, en los videos que estamos poniendo en YouTube y Facebook, nos dicen que estas canciones le pertenecen ya a alguien más. Entonces, estas canciones no las podemos cantar y grabarlas. Por eso queremos escribir las nuestras, para que nadie nos diga nada. Porque no está bien eso, ¿ah? Nadie nos diga nada que no podemos. Claro que sí podemos. También el Espíritu de Dios está en nosotros y también podemos ser inspirados a escribir para el Señor. Amén. Muy bien. ¿Dónde estamos hoy? ¿Qué terminamos la semana pasada? ¿Cuántos estuvieron aquí? Terminamos Colosenses. Ahora empezamos una nueva carta. Así de que acompáñenme porque vamos a empezar una carta nuevecita. Haga de cuenta que la vamos a abrir hoy. Haga de cuenta que nos escribió a nosotros el apóstol Pablo y hoy vamos a abrir la carta inspirada por el Espíritu Santo, Primera Tesalonicenses, y vamos a estar viendo esta carta durante los próximos, si terminamos uno por semana, va a ser cuando menos un mes y una semana, porque son 5 capítulos, pero yo sé que el Señor nos va a dar mucho más de eso. Así de que aguante, porque a lo mejor viajamos a través de esta carta un poquito más. ¿Estamos listos? Vamos a aprender primeramente en Primera Tesalonicenses, como una introducción, del propósito de la carta que comenzamos hoy. Y hay 3 intenciones del por qué se escribe esta carta a esta iglesia. La número 1, el propósito número 1 es el de animar a los creyentes. Si usted hace notas, esta es una nota que usted comienza en este día. Animar a los creyentes. ¿Por qué? Porque la iglesia sufre oposición. La iglesia padece oposición. Y Pablo usa el testimonio de los tesalonicenses para animarlos en su fe que es una fe firme, que no desmaya, y los anima a seguir creciendo. Y este día nosotros aprendemos que en la iglesia cristiana debemos de animarnos los unos a los otros, a seguir creciendo, a seguir aprendiendo la palabra de Dios. Entonces, número 1, animar a los creyentes. Número 2, aclarar malos entendidos sobre la venida de Cristo. Podemos decir entre paréntesis, hablar de la doctrina de la venida de Cristo, porque hay muchas ideas acerca de la venida de Cristo. Nosotros pudiéramos confundirnos con la segunda venida de Cristo, con el rapto de la iglesia o el traslado de la iglesia. Entonces, puede que haya confusión. Bueno, Pablo en este escrito aclara a algunos creyentes que estaban ya preocupados porque algunos cristianos allá ya habían muerto y se perdieron el regreso de Jesús. Pablo les dice que no. Pablo les explica que todos los creyentes, vivos o muertos, seremos parte de la resurrección. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Seremos levantados también nosotros, juntamente con los que han dormido, porque esto es lo que la palabra de Dios enseña. Y si ya lo has leído, puedes decir que sí es verdad. Entonces, número 2, aclarar malos entendidos sobre la venida de Cristo. Número 3, instruir sobre la vida cristiana, la vida práctica cristiana.
Y Pablo aconseja en las diferentes áreas en esta carta en donde los cristianos debemos de poner en práctica nuestra fe cristiana. Una de estas es la santidad, una de las áreas que nosotros debemos de estar cuidando, porque sin santidad nadie verá a Dios, dice la palabra. Sin santidad, repítalo, nadie verá a Dios. Está escrito en la palabra de Dios. Y también habla del amor fraternal. Mire qué hermoso grupo de cristianos hay en esta mañana. El amor fraternal. El convivio entre la familia de Dios. Ese es el amor fraternal. El amor que tenemos los unos hacia los otros. Un amor que solamente Cristo nos da. Nadie fabrica este amor. Lo que manifestamos es porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Y qué hermoso cuando nosotros podemos tener ese amor fraternal, ese amor de la familia de Dios, ese amor los unos por los otros. Y también les dice acerca del trabajo responsable o la constancia en el trabajo de responsabilidad de los cristianos. Porque Pablo habla de esto de los tesalonicenses, les dice y los felicita porque son hombres, mujeres, trabajadores responsables. Y la última es que habla acerca de la vida sobria y vigilante, de estar preparados, de no estar siendo, se puede decir, infectados o se puede también decir que no estamos siendo influenciados por las cosas externas, sino más bien cuidar nuestro corazón y ser vigilantes y estar listos y estar preparados, porque oiga mi hermano, yo le recuerdo detrás de este púlpito de vez en cuando que Cristo puede venir hoy, ¿no es cierto? De vez en cuando le digo que este pudiera ser el día en que Cristo venga por su iglesia. Entonces hay que estar vigilantes, hay que estar preparados. Yo entiendo que hay que trabajar y entiendo que hay que divertirse y entiendo todo esto, pero uno debe de estar preparado en donde sea que esté uno. ¿Es cierto o no esto? Porque Cristo no va a preguntarnos ¿cuándo te gustaría que viniera? Él no va a decir, oye, ¿te gustaría que viniera el domingo por la mañana a las 10 de la mañana para encontrarte en la iglesia? No, Él va a venir a la hora que menos esperamos. Pero la idea es de estar sobrios y estar vigilantes. Eso es el propósito de la carta. Ahora, los temas principales de la carta vienen siendo 3. En la primera sección que vamos a estar viendo nos habla de la fe, del amor y la esperanza. Allí resaltan esas 3 virtudes como bases de la fe cristiana: la fe, el amor y la esperanza. 3 cosas que todos los cristianos debemos de tener. Son virtudes que todos debemos de experimentar. ¿Tienes esperanza? ¿Tienes fe? ¿Tienes amor? Entonces para ti va a ser esta carta que Pablo escribe. Y luego vemos el ejemplo del creyente. ¿Cuántos hermanos ejemplares hay en esta congregación? Les digo, todas las personas que pasan por esta iglesia y que aprenden y crecen y el Señor los mueve a otro lugar, son ejemplares. Entre muchos de ellos Dios ha llamado pastores. Aquí tenemos uno, en San Luis Río Colorado tenemos otro, en San Bernardino tenemos otro y en México, en Morelos tenemos otro. O sea, lo que Dios hace con los cristianos ejemplares, los que se entregan, los que dicen aquí estoy, úsame a mí, los que no importa lo que Dios les pide, ahí están siendo ejemplos, y esto afecta a los demás cristianos de la iglesia, ¿cierto o no, hermanos? El ejemplo del creyente. Ahora pregunto yo, ¿eres un ejemplo tú en este día? ¿Eres un ejemplo de un cristiano verdadero? Esas son buenas preguntas para nosotros. Pablo va a hablar de esto. Pablo va a hablar de la segunda venida de Cristo. No de la segunda venida de Cristo física, sino de la venida de Cristo por su iglesia. Porque hay 2 eventos que a veces la gente confunde: la segunda venida de Cristo, que es literal, y la venida de Cristo por su iglesia, que es cuando Cristo recoge a los que creyeron en Él. No sé cuántos de ustedes creen en el rapto de la iglesia o traslado de la iglesia, porque así se conoce, el rapto de la iglesia,
o traslado de la iglesia. Quiere decir, Cristo viene por su novia, viene por su iglesia y la lleva a la casa de su Padre, en donde pasamos las bodas del Cordero juntamente con el Hijo y esperamos a que el Señor se prepare porque viene por segunda vez aquí a este mundo para conquistar. ¿Y quién cree que viene con Cristo? La novia. Todos nosotros regresamos con Él y establecemos el reino de Cristo, los 1000 años de paz. Todas estas cosas a veces en la iglesia no se hablan, ¿verdad? Pero usted y yo sabemos que Cristo viene por su iglesia un día, y Pablo está aclarando en esta carta esa doctrina. Un día, mostrando hoy nuestra vida cristiana, haciendo referencia a que Cristo regresa un día. Eso es algo que los cristianos todos debemos de hacer o llevar a cabo, porque cuando Cristo venga queremos que nos encuentre en los negocios de Él. También Pablo habla de la conducta de los cristianos, la santidad de los cristianos, la ética de los cristianos, y todas estas pueden ser diferentes un poquito. Llevar una manera digna de vivir, especialmente con una cultura tan mezclada en nuestro país, diferentes razas, diferentes costumbres, diferentes religiones, y nosotros debemos de tener una ética en Cristo, una conducta en Cristo, una santidad en Cristo. Hermano, yo quiero que usted me responda, ¿estamos de acuerdo? Claro que sí. Cristo dijo que somos la sal de la tierra. ¿Es verdad esto? Es palabra de Dios. Quiere decir que yo tengo que tener una distinción entre el comportamiento del mundo y el comportamiento de un cristiano. Yo tengo que tener una distinción en todo esto. Yo tengo que ser diferente, tengo que mostrar la conducta y el carácter de Cristo en esta sociedad. Es necesario que yo tenga esto. Entonces Pablo llama a vivir de una manera digna. Luego la estructura de la carta, que en realidad se divide en capítulos, ya sabemos, se divide en versículos, pero va a hablar de diferentes cosas a través de los capítulos. Por eso es importante que cuando empiezas un estudio de la palabra de Dios y dices, voy a empezar, pero también voy a terminar. Porque si empiezas y luego dejas de estudiarlo y lo dejas ahí, pues no vas a saber el resto de la carta. Es como cuando alguien nos escribe, querido hijo mío, y lo dejas ahí, imagínate. Pues ¿qué vas a saber de la carta que alguien te escribe? No, tú quieres leer toda la carta, porque al final de la carta, ¿sabes qué es lo que puede decir? Soy tu tío que te he dejado una herencia de $10 millones. En la carta se convierte así como que, qué suave, qué bonito. Esto es lo que Dios hace con su carta, la carta que escribió a los tesalonicenses. Les entrega un tesoro, les entrega instrucciones que la verdad todos nosotros necesitamos. Entonces la carta se divide por capítulos. Capítulo 1, de los versículos 1 al 10, el saludo y acciones de gracias. Y luego en el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 16, recuerdo del ministerio del apóstol Pablo. Del capítulo 2, versos 17 hasta el capítulo 3, versículo 13, preocupación pastoral y la oración. Instrucciones para la vida cristiana del capítulo 4, versos 1 al 12. Y luego la venida del Señor, capítulo 4, del 13 hasta el 5, 11. Últimas exhortaciones y bendición, capítulo 5, versos 12 hasta el final. Pregunto, ¿por qué es importante la epístola de los tesalonicenses para nosotros? ¿Por qué? Ahí le va. Porque ofrece consuelo en tiempos de sufrimiento. Ofrece consuelo en tiempos de sufrimiento. ¿Cuántos han sufrido el año pasado? Cuando yo digo cuántos han sufrido, no estoy diciendo que usted está, me duele aquí o acá. No, que está pasando por una tribulación. Usted no la entiende. Usted no sabe por qué, pero está pasando por esa tribulación. ¿Cuántos de ustedes han pasado por eso el año pasado? ¿Verdad?
Casi todos los que estamos aquí deberíamos de levantar la mano. Yo he pasado por esta situación familiar, conyugal, o mis hijos, o mi trabajo, o diferentes cosas, y hemos pasado por cada situación que nos podría haber hecho caer. Pero Dios es fiel y Dios te ha mantenido ahí. Y ya sea que haya sido una tribulación personal o una tribulación con alguien, todas estas cosas Dios las está usando. Entonces, la epístola nos va a ofrecer consuelo en tiempos de sufrimiento. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. No es la carta solamente. Esta carta fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, Dios te va a consolar a través de esta escritura. ¿Cuántos creen eso? Oye, es la primera cosa. Luego también el propósito de esta carta tiene como intención enseñarnos a cómo vivir con esperanza. Y ay, porque la verdad, prendes el televisor, comienzas a escuchar los noticieros y te das cuenta que el mundo necesita esperanza. El mundo necesita oír o saber que hay alguien que nos puede ayudar. Y créemelo, ¿cómo vivir en un mundo como el que estamos viviendo nosotros hoy? En donde el país está dividido, donde hay pleitos en la calle, donde hay protestas, donde hay muertes, donde hay violencia, donde hay odio, donde hay rencores. ¿Cómo vivir en un mundo así? La palabra de Dios nos va a enseñar por medio de Tesalonicenses a vivir con esperanza. Y todo cristiano verdadero vive con esperanza. Todo cristiano que ama a Jesús vive con esperanza. También nos invita a poner en práctica nuestra fe, a madurar, a crecer. Porque una ilustración que les puedo dar es la fruta de un árbol. Cuando aquella flor primeramente aparece y es visitada por la abeja que viene ya con el polen de otras flores y que va tirando el polen por todas partes, esa flor germina y esa flor produce cuando esto sucede. ¿Y qué sucede con esa flor? Se convierte en una pequeña bolita a la cual tú apenas puedes ver, pero eso es la fruta. ¿Por qué está tan pequeña? ¿Y por qué está allí? ¿Y qué está haciendo ahí la flor? Y esto es lo que hace la flor, la fruta o el fruto que ya se convirtió comienza a desarrollarse, comienza a crecer. Y vamos a decir que ese es un mango. ¿A cuánto le gustan los mangos? Mangos muy sabrosos, ¿verdad? Ahí está creciendo, creciendo y creciendo y creciendo. Y tú te vas emocionando porque lo estás viendo y comienzas a ver que crece a un tamaño fenomenal y luego cambia de color. ¿Y qué te está diciendo? Te está hablando, ¿verdad? Está diciendo, ven, mira, ven, te quiero decir algo. Y ahí está el mango precioso. ¿Y qué haces cuando lo cortas? Y cuando lo partes y le haces cortaditas en cuadros, le echas salecita, limoncito. No me digas que no, esta es la idea de la carta, la epístola. Un cristiano que ha nacido del Espíritu es como aquella bolita, ahí está. No ha aprendido nada, no ha sabido nada, pero ahí está. ¿Qué necesita? Necesita la palabra de Dios para que comience a crecer y que se convierta en todo un mangazo. Que madure, que crezca, que tenga color, que tenga sabor. Esa es la intención de la palabra de Dios. Y ojalá que nos lo aprendamos. Cuando leas la Biblia, no lo leas como un cuento. Lee la Biblia como la palabra de Dios que te está alimentando, que te está madurando. Entonces nos invita a poner nuestra fe en práctica, a madurar. Porque venir a la iglesia no nos madura a ninguno. Aprendemos, pero no nos madura. ¿Qué nos madura? Nos madura la vida allá afuera, allá en donde las pruebas están difíciles. Eso es lo que nos madura. Y por último, recuerda que la historia tiene un final lleno de esperanza.
Pablo al final del capítulo da las instrucciones de las cuales Dios quiere que los tesalonicenses se mantengan firmes, firmes en esa fe, firmes en ese crecimiento. Esto es lo que aprendemos de la introducción de la carta a los tesalonicenses. Pero ¿qué les parece si vamos a la carta de los tesalonicenses? Si leemos el primer versículo. Porque en el primer versículo nos damos cuenta quién escribe la carta. Allí dice en el verso 1, Pablo, Silvano y Timoteo. La carta abre con una identificación no solamente de una persona, sino de 3 personajes en la Biblia. 3 personajes en la Biblia. Esto quiere decir que estas personas eran conocidas en la iglesia primitiva. Hermanos, un hincapié muy importante. Si tú eres un cristiano, una cristiana, ¿verdad? Date a conocer en la iglesia. Deja que la gente te conozca. Deja que las personas sepan quién eres tú, cómo te llamas, si eres de aquí o si eres de otro lugar en estas áreas. Es bueno eso. Es bueno conocernos los unos a los otros. Saber quién eres. Llevar tu nombre ya en nuestra mente, eso es bien importante. Y Pablo aquí comienza describiéndose él, luego también describe a Silvano y también describe a Timoteo. Y eso es importante porque creo que nosotros debemos de saber quiénes son estas 3 personas. Pablo fue un hombre contrario a la fe cristiana. Pablo fue un hombre contrario a la fe cristiana. Persiguió a los cristianos. Él fue un hombre que odiaba a la fe cristiana, odiaba a los que seguían a Jesús. ¿Cuántos sabían eso? Los odiaba hasta el punto de consentir en la muerte de cada uno de ellos, si fuera posible que se acabaran todos. Ese era Pablo. Para eso les invito a que abramos nuestra Biblia en Hechos capítulo 22 y vamos juntos a leer lo que él mismo dice, porque él está dando su testimonio de cómo Jesús lo alcanzó. Y en el capítulo 22 de Hechos, ahí nosotros encontramos cómo Pablo testifica lo que él hacía cuando mataban a los cristianos. Hechos 22, verso 20. Dice, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, todos ustedes saben quién era Esteban. Esteban era un diácono en la iglesia cristiana, conocido por la iglesia. Pablo dice, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pablo mismo testifica de ese odio que él tenía contra los cristianos. ¿Alguna vez has sentido el odio de otra persona contra ti porque eres cristiano? ¿Has sentido alguna vez que la gente te maltrata porque eres un cristiano? ¿Que te maldicen? ¿Que mienten contra ti? ¿Que te dan un golpe si fuera posible? Algunos de ustedes, Pablo era este tipo de personas. Sin embargo, este era Pablo. Ese es el que escribió la carta. Y en su deseo de destruir a los cristianos, un día, yendo por el camino, le salió a su encuentro el mismo Señor Jesús. Si hemos leído las Escrituras, ya sabemos nosotros que Pablo, persiguiendo a los cristianos, automáticamente perseguía ¿a quién? A Cristo mismo. Y le sale al encuentro y le dice a Pablo, hey, ¿por qué me persigues, Saulo? Y se oye esa voz, y cuando oye esa voz y ve esa luz, él cae al suelo y no sabe quién está hablando. Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy el que tú estás persiguiendo. Piensas que está yendo contra los cristianos, pero me estás persiguiendo a mí. Eso se encuentra en Hechos capítulo 9, de los versículos 1 al 20. Y este es Pablo, que ahora se va a convertir en un
seguidor de Cristo, gloria a Dios. Se acabó la persecución, se acabó el odio, se acabó todo esto. Ahora vemos a Pablo amando a Jesús, sirviendo a Jesús. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 9. Y como son varios versículos, voy a ir con calma. No llevan prisa ustedes, ¿verdad? No tienen hambre, ¿verdad que no? Ahí les va. Hechos 9, versos 1 en adelante. Saulo, así se llamaba Pablo antes, Saulo, o ese era su nombre de nacimiento. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Fíjense cómo se ve el odio ahí, deseo de destruir. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Los cristianos no tenían un templo, los cristianos no se reunían en salones como nosotros lo hacemos hoy. Ellos iban todavía a la sinagoga. Las sinagogas es el lugar de reunión de los judíos, donde ellos tienen sus reuniones para adorar a Dios. No todos podían ir al templo, o no todos iban al templo todo el tiempo, pero había sinagogas, se llaman sinagogas judías, y ahí se reunían para escuchar la palabra, para adorar a Dios, para orar, como lo hacemos nosotros. Entonces había cristianos que iban ahí, y Pablo ya lo sabía. Verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Un resplandor de luz del cielo. Una luz, algo brillante, algo que Pablo no pudo saber qué lo que era, solamente nos dice que le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Qué experiencia debe haber sido esa? Ese resplandor del cielo que te rodee completamente a ti. ¿Qué habrá sido del apóstol Pablo después de eso? Pues no nos deja la escritura así, dice el verso 4. Y cayendo en tierra, quiere decir, aquella luz que lo rodeó hizo o impulsó a Pablo a que tuviera una reacción inexplicable. Cayó a tierra. Si a ti y a mí nos rodeara una luz como la que lo rodeó al apóstol Pablo, caeríamos a tierra. Sin duda. Porque esa es la presencia de Dios. Ese es el lugar donde Pablo experimentó ahí mismo a Dios, rodeándole. Y así es cada vez que el Señor Jesús se manifiesta a una persona. Vienen, quieren aprender a Jesús para llevárselo preso. Preguntan, ¿quién es Jesús? Y Jesús dice, yo soy. Y al suelo todos. A la pura palabra de Jesús. Al suelo. Cayeron todos ellos. Aquí Pablo, la misma. Juan, cuando está en el libro de Apocalipsis recibiendo la revelación, cuando oye la voz de Jesús y se voltea para ver quién es, cae rendido al suelo. Reacción que nosotros sabemos puede que sucediera a nosotros de igual manera. Entonces, cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quiere decir que el Señor lo conocía perfectamente, quién era él. Dios te conoce perfectamente quién eres tú. Verso 5, y dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, vas opuesto a lo que deberías de ser. Si tú amas a Dios, no vayas por este camino, Pablo. Ve por el camino contrario. Vas persiguiendo, lo que tienes que hacer es amar a esas personas. Y luego dice el versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que has de hacer o debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Fue afectado totalmente. Cuando uno tiene una conversión o un encuentro con Jesús, uno es afectado completamente.
Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí. Para los que estamos aprendiendo la palabra de Dios, nosotros cada vez que el Señor nos hable, ¿qué debemos de decir? Heme aquí, Señor. A ver, dígalo conmigo: heme aquí, Señor. Esa debe ser nuestra respuesta siempre delante de Dios. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Pablo ahora está orando. Está tal vez en su oración preguntando: Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿qué debo de hacer? Señor, ayúdame. Y está orando Pablo. Verso 12. Ha visto una visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ya sabían quién era Saulo de Tarso. El Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces fue Ananías, entró a la casa y poniéndole sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y toma, decimos en México, la vida cambia de Pablo. Radicalmente cambia su vida. ¿Sabe qué es lo que hizo el Espíritu Santo en Pablo? Le dio un celo por predicar la palabra, porque todos los dones del Espíritu son dados a la iglesia, ¿sí o no? A él se le dio el don de evangelizar. Y comenzó a sentir un celo que desde su conversión hasta su muerte habló de Cristo. Predicó el evangelio. ¿Y qué nos dice la palabra? Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Gloria a Dios por esa conversión que el apóstol tuvo. Este era Pablo. Ese es el que escribió 1 Tesalonicenses. Más todavía, Pablo fue el fundador de la iglesia en Tesalónica. Él conocía a los hermanos en Tesalónica. Él sabía quiénes eran la gente por nombre. Sabía quién era el esposo de Juan, sabía quién era la esposa de Margarita. No, esos eran nombres diferentes, ¿eh? Él sabía y conocía a la gente, conocía a los jóvenes, conocía a los niños, a los ancianos. En la iglesia que levantó en Tesalónica. Y por eso escribe esta carta, porque a esa iglesia él la evangelizó, él la enseñó, y al punto que está escribiendo la carta hay preocupación porque están preocupados por la doctrina, están preocupados porque nadie les ha enseñado algunas cosas sobre la doctrina cristiana. Pablo corrige e instruye en todas estas áreas. Este era Pablo el apóstol, tremendo el apóstol, lleno del Espíritu Santo, compartiendo el evangelio. ¿Y qué es lo que hace? Ahora su intención es de enseñar a la iglesia en Tesalónica. Este es Pablo, pero también menciona a Timoteo. Timoteo nos dice la palabra de Dios que fue un discípulo de buen testimonio. ¿Cuántos quisieran ser así? De buen testimonio. Que la gente hable bien de ti. Toda la gente, no nada más unos cuantos, toda la gente. Que reconozcan que tú eres una persona de buen testimonio. Este fue Timoteo. Y a lo largo de la historia, en la iglesia, no solamente fue un discípulo, fue un colaborador del apóstol Pablo, estuvo en sus misiones o viajó con él, estableció iglesias. La iglesia de Éfeso fue establecida por Pablo. Un hombre de buen testimonio, lo encuentra usted en Hechos capítulo 16,
de los versos 1 al 3, ahí nos dice exactamente qué es lo que la gente decía de Timoteo. Pregúntese usted, por favor, este día, ¿qué dice la gente de usted? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Somos buenos testimonios? ¿Somos personas en donde a Cristo se le da gloria por la vida que llevamos? ¿O somos más o menos de aquellos, tú sabes que a él pasamos de panzazo? ¿Sabe lo que es panzazo, no? Cuando íbamos a la escuela, que según eso íbamos a estudiar, y todo el año estudiando, y todos los 6, 7 meses de estudio, y nos preparaba la maestra, y al final del examen, cuando nos daban el examen y lo hacíamos, pasábamos, pero pasábamos de puro panzazo. Hablo por mí. Apenas si pasábamos el examen. Año siguiente y otra vez. ¿Qué habla eso de una persona que pasa de puro panzazo? Que apenas pasó el examen. ¿Qué habla de esa persona? Que no estudia, no es diligente, que esta persona no le interesa. Y eso es lo que sucede a veces en el cristianismo. La Biblia dice que procuremos presentarnos como buenos obreros, aprobados, que usan bien la palabra de verdad. Que procuremos hacer todo lo que podamos de nuestra parte para que no seamos avergonzados de la palabra de Dios. Esos debemos de ser diligentes, estudiosos, preparados en la Escritura. En esta iglesia todos somos así, ¿que no? Ay, hermanos, vamos a empezar desde el principio. Todos debemos de ser aprobados en la palabra de Dios, diligentes. Timoteo fue un hombre preparado en la palabra de Dios. Pablo le exhortó, Pablo le animó, exhorta, ocúpate en la lectura de la palabra, procura con diligencia presentarte delante de Dios. Eso es lo que le dice Pablo a este joven Timoteo, y este joven Timoteo fue un hombre ejemplar en la iglesia. También menciona a Silvano. Silvano, también conocido como Silas, fue un importante profeta, descrito en Hechos 15, versículo 32, y un líder de la iglesia primitiva, compañero fiel de Pablo en sus viajes misioneros que llevó el evangelio a Europa. Fue encarcelado con Pablo en Filipos, y ahí es en donde, cuando están en la cárcel, están orando y están cantando al Señor. ¿Qué carácter de estos hombres que, estando en aprietos, estando en la cárcel, todavía cantaban y alababan al Señor? Muy pocos hacen eso. Muy pocos alaban y cantan al Señor por ser puestos en la cárcel, por andar predicando el evangelio. La mayoría nos quejamos y decimos, pero ¿por qué, Señor, si yo te sirvo? ¿Por qué he caído en la cárcel si yo te amo, Señor? Y Pablo y Silas cayeron en la cárcel por predicar el evangelio. ¿Y qué están haciendo en la cárcel? Cantando himnos al Señor, orando. Y todos los presos oían el testimonio de Pablo y Silas en este lugar. Y este es Silvano, que fue un hombre ejemplar. Tanto es ejemplar que varios de los discípulos conocían a Silvano, entre ellos Pedro. En 1 de Pedro 5:12, Pedro escribe acerca de Silvano, que era un hombre fiel, que por medio de él Pedro iba a mandar a los hermanos cristianos un saludo, o iba a hacer, no sé exactamente cómo dice, vamos a leerlo para que vea usted, pero nos dice la escritura en Primera de Pedro, que ya lo tienen ahí, me imagino que sí, ¿verdad? En el capítulo 5, ¿qué dice allí? 5:12, dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Por medio de Silvano, él iba a llevar la carta a la iglesia que describe en los primeros versículos. La iglesia de los expatriados en la dispersión de Ponto, de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahí iba a ir Silvano con la carta del apóstol Pedro.
un hermano siervo fiel. La carta, como comienza, nos habla de que la carta no es solamente de Pablo, o sea, la carta muestra un liderazgo plural, porque en la iglesia, aunque hay un pastor o dos pastores como en la nuestra, no necesariamente ellos hacen todo el trabajo en la iglesia. Y no necesariamente todo recae sobre ellos. ¿Sabía que aquí tenemos sugieres? Tenemos aquí hermanos que ayudan con los niños, con los jóvenes, músicos, tenemos ingenieros de sonido allá atrás. Tenemos todo tipo de ministerios en la iglesia en donde todos trabajamos para la gloria de Dios. No uno, todos. Las cosas no funcionan aquí por el pastor. Es un trabajo de conjunto. Pablo escribe la carta juntamente con Timoteo y Silvano. Nos habla de un liderazgo plural, no individualista. No se toma todo el crédito Pablo, sino menciona a otras personas. Qué importante eso. Qué importante, porque en la iglesia no debe de haber estrellitas. No debe de haber personas que tomen crédito para sí. Podemos decir que Pablo no se las dio de importante cuando escribe esta carta, porque él trabajó al lado de esos hermanos para el Señor. Amén. Así debemos de trabajar. Entonces el versículo que para allí, describiendo solamente a Pablo, Timoteo, Pablo, Silvano y Timoteo. Ahora, ¿qué dice? A la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A la iglesia de los tesalonicenses. Rápidamente vemos que la identidad de la iglesia tiene sus raíces o viene arraigada en Dios Padre y en Dios Hijo. La iglesia, ¿de quién es? De Dios. Apréndalo, recuérdelo. La iglesia no es de un hombre, la iglesia no es de una institución o de una religión, como algunas religiones lo enseñan. No, la iglesia es de Cristo. La iglesia es del Señor, está arraigada en Dios Padre y en Dios Hijo. La palabra iglesia, ¿qué significa? Eclesia significa convocación. Proviene del griego eclesia, que significa los llamados afuera. Y se refiere a una asamblea o a una congregación convocada por Dios mismo. Dios nos convoca a nosotros. Dios nos llama afuera. ¿Afuera de qué? Afuera de este mundo. Afuera de lo secular. Nos llama fuera de las tradiciones y los ritos. Nos llama a que seamos una iglesia, que tengamos una relación con Él. Un grupo de personas que confiamos en Él. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Un grupo de personas que creemos y dependemos de Él, no de una religión, no de una institución. Se refiere a una asamblea convocada por Dios. Más claro, es la novia de Cristo. Es la novia que prepara el padre para su hijo, si entendemos esta ilustración. Es como aquel padre que va en búsqueda de una novia para su hijo. ¿Recuerdan a Isaac? Cuando Abraham ya es viejo, le dice a uno de sus siervos más viejos: quiero que vayas a buscarle la novia a mi hijo. Quiero que tú salgas y estas van a ser las señales. Cuando llegues a este lugar va a suceder esto, va a suceder aquí y allá. Esa va a ser la persona que va a ser la novia de mi hijo. Y así sucede. Se va el siervo de Abraham, se va a una tierra lejos y por un tiempo está allí. ¿Y qué está haciendo? Está buscando a la novia para el hijo de Abraham, para Isaac. Es el trabajo que Dios ha hecho en la iglesia. Dios levantó su iglesia, amén. Levantó la iglesia para su hijo, que un día, por eso decimos, un día regresa Cristo por la novia, por usted y por mí, para que estemos con Él para siempre. Entonces, más definido, la iglesia es el cuerpo de Cristo.
La iglesia es lo que es el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza de la iglesia, los creyentes son los miembros, cada uno con sus dones, con sus funciones diferentes para servir y edificarse mutuamente. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12, versículos 12 al 27, usted encuentra todo lo que Dios le ha dado a la iglesia. Y yo le digo con toda la convicción que tengo, es que la iglesia no falta ni un solo don. La iglesia está lleno de los dones espirituales. Pero hermano pastor, ¿pero por qué en la iglesia ya no se ven los dones espirituales? ¿Por qué? Porque los que han recibido los dones lo tienen escondido, no lo usan. No traen gloria a Dios, no edifican la iglesia. ¿Cuántos de ustedes son cristianos? Yo quiero que levante su mano con convicción. ¿Ustedes son cristianos? Okay. Si usted es un cristiano, el Espíritu de Dios a usted lo ha dotado con algo. Dígame que no. Contradígame. No, es que la palabra de Dios dice esto. Si yo soy un cristiano, Dios me ha dotado con algo particular para edificar la iglesia de Cristo. Al que le dio el don de enseñanza, al que le dio el don de sanación, al que le dio fe, al que le dio servicio, el que le dio administración. Todos ellos han recibido don, el evangelista, el misionero, el pastor, el maestro, los que hablan en lengua, los que interpretan lenguas, todos han recibido en la iglesia un don. Comienzo aquí, has recibido un don, tú también, todos los que levantaron su mano tienen un don. ¿Lo estás usando? ¿Estás edificando la iglesia? Pastor, yo no sé cuál es mi don, pero Dios te ha dado uno. Y es tu responsabilidad saber cuál es ese lugar donde Dios te ha puesto en la iglesia. ¿Cuál es ese lugar donde Dios quiere usarte a ti? Porque un don espiritual no es cantar. Es un regalo de Dios, pero no es un don espiritual. El sonido no es un don espiritual, pero es un servicio a Dios. A muchos de ustedes tienen el don de hacer milagros y no lo saben. ¿Qué se necesita para llevar a cabo un don de milagros o hacer un milagro, hermanos? ¿Qué se necesita, por favor? Fe. Se necesita que usted deposite su fe en el Señor, porque usted no hace el milagro. Es Dios. Y con todo, le digo, con toda la convicción que hay en mí, cuando uno es movido por el Espíritu de Dios para orar por alguien y tú sabes, Dios te quiere usar para que esta persona sane, tú debes de hacerlo. Tú debes de ir y orar por esa persona, porque Dios va a hacer el milagro. Esos son los milagros que se ven, pero hay milagros, hay dones que no se ven, hay regalos que Dios ha dado que no se alcanzan a distinguir. Que tú los tienes, te digo, no los guardes, úsalos para la gloria de Dios. Ahí está la lista, 1 Corintios 12, de los versos 12 al 27. Hay otras listas que te puedo dar, pero comienza con esa y descubre dónde te quiere el Señor. Entonces la iglesia, que es de Cristo, amén, a ella le ha dado todos los dones del Espíritu. A la iglesia en Tesalonicenses o a los tesalonicenses les dice de dos cosas como resultado de su fe. En el mismo versículo les dice gracia y paz. Otra vez, gracia y paz. Ese es un saludo muy común. Es un saludo de dos tipos de entidades, los griegos y los judíos. Los griegos regularmente se saludaban de esta manera: gracia, el saludo griego. Y los judíos se saludaban de esta manera: paz, shalom. Judíos y griegos. ¿Qué nos habla esto en este saludo, gracia y paz? Nos habla de la universalidad del evangelio. En el evangelio todos somos uno, amén. En el evangelio ya no hay griego, ya no hay judío. No hay rico, no hay pobre, no hay mujer, no hay varón, no hay esclavo, no hay amo. Todos somos uno en Cristo. Gloria a Dios. Pero ¿qué más nos dice gracia y paz?
Número 1. Gracia es el favor inmerecido de Dios para los hombres. Gracia es el favor inmerecido de Dios para los hombres. Y todos hemos recibido la gracia de Dios. Todos los que hemos creído hemos recibido la gracia de Dios. A todos se nos ha dado la misma gracia de Dios. Es la gracia de Dios por la cual estamos en vida hoy, ¿verdad? Es la gracia de Dios en donde nos tiene Él, por la gracia de Dios. Yo, como el pastor, es por la pura gracia de Dios que soy el pastor. Usted es por la gracia de Dios lo que es en Cristo. Sea un bombero, un policía, un albañil, o construcción, o doctor, o licenciado, lo que sea, es por la gracia de Dios. Es un favor inmerecido de parte de Dios. Pero vamos un poquito más allá. La gracia de Dios es un regalo. ¿Lo vemos en dónde? Lo vemos en la salvación. La salvación es el regalo más bonito que Dios nos ha dado. ¿No le parece a usted que Cristo nos ha salvado? Efesios 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un regalo. Dios te ha otorgado la salvación como un regalo de haber creído en Jesucristo. Ahora eres salvo. Pero ahora que eres salvo, ¿qué? ¿Qué más? ¿O qué sucede después? Pues note lo siguiente: gracia y paz. Notemos, no escribe Pablo paz y gracia. No se puede. Pablo escribe siempre, en todas las veces que escribe Pablo, escribe gracia y paz. Siempre. En una que otra ocasión escribe gracia, misericordia y paz, pero paz siempre viene al final, ¿como qué? Como un resultado. Viene como resultado de algo. Siempre escribe así porque la persona que no recibe la gracia no puede experimentar la paz de Dios. Lo repito, la persona que no recibe la gracia de Dios no puede experimentar la paz de Dios. ¿Cuál escritura les doy? Romanos capítulo 5, versículo 1. Allí dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? ¿Ya se dio cuenta? Ahora sí, que la persona que cree en Jesús puede experimentar la paz de Dios. No puede ser al revés. La paz no viene primero, es el favor de Dios. O sea que nosotros merecíamos morir, pues, pero Dios dijo: te voy a dar vida. Aquí está la vida, aquí está Cristo mi Hijo. Y tú crees en Él, recibe la gracia de Dios. ¿Y qué experimentas? Una paz interna, una paz que nadie te pudo haber dado. Los que no creen todavía tienen enemistad con Dios y no pueden experimentar la paz de Dios. Eso está bien claro. Y eso es lo que Pablo le dice a los tesalonicenses: gracia y paz. Su relación con Cristo les ha traído estos dos resultados. Su fe, esta que tienen, les ha dado el resultado de la gracia y la paz de Dios. Pero no dice todo. No dice nada más eso. Le dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como queriendo reafirmar. Yo creo que les puedo ilustrar aquel constructor que está clavando la madera. Cuando da el primer golpe, el martillo entra. ¿Sabe usted que hay constructores que dan un solo golpe y el clavo entra completamente? ¿No es cierto eso, Tito? Tiene que dar el primer golpe para firmarlo, y luego viene el segundo o el tercero. Pablo está haciendo eso con lo que está diciendo. Dice: sea a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, algo que ya dijo antes, queriendo amartillar lo mismo el apóstol en nuestros corazones. No solo menciona que la iglesia está arraigada a Dios Padre y al Señor Jesucristo, sino que también recibe de Dios Padre y del Señor Jesucristo lo necesario para mantenerse firme en su fe. Esa gracia, esa paz que vienen de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y le voy a dar una escritura que le va a hacer recordarte de esta declaración. Todas las cosas provienen de Dios. El que diga
amén, es porque las cree. Todas las cosas provienen de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Gloria a Dios por este verso. Esto es lo que hace Dios con los que hemos creído. Verso 1 hemos visto esta mañana. Y ya estamos por cerrar el sermón de este día, el mensaje de este día. Vemos el versículo 2, que también está por partes. Verso 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Mire cómo Pablo inicia su carta. ¿Cómo inicia la carta de Pablo? Con gratitud. Gratitud por los hermanos. Hay que estar siempre agradecidos por los hermanos. ¿De acuerdo? Colosenses 3, verso 15. Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a lo que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ser agradecidos. ¿De qué hay que estar agradecidos en esta vida, querido hermano y hermana? ¿Por quién estás tú agradecido hoy? ¿Tu esposa? ¿Cuántos dicen amén? Varones, ¿tu esposa? Dígalo más fuerte para que se la crea. ¿Tu esposo? ¿Los hijos? ¿El trabajo? Ya bajó un poquito. ¿Por tu patrón? Ay, sí, no se oyó nada. Ahí sí ya no se oyó nada. ¿Por tus hermanos en Cristo? ¿Por tu familia? La Biblia dice que estemos agradecidos, que seamos agradecidos. ¿De qué podrías dar gracias tú a Dios en este momento? ¿Por tu salud? ¿Por tu comida? ¿Por el calzado? Por todas las cosas hay que estar agradecidos. Efesios 5, versos 3 y 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias o acciones de gracias. Y eso es lo que debe de haber entre nosotros. Pablo no solamente ora por una iglesia colectiva, por decir así, sino por cada uno de los hermanos en Tesalónica. En contraste con la vida, Pablo ora personalmente por la iglesia. Es por todos los cristianos que él está orando en esta iglesia. Como les dije antes, tal vez él conocía a individuos, personas que él desde el principio vio. Yo recuerdo cuando comenzamos a estar en este lugar y conozco a algunas personas que todavía están aquí hoy, que de recién llegaron. Me recuerdo cuando vino Roberto con su familia. Génesis era de brazos, nuestra hermanita que canta. Ahí, chiquita, así. Y recuerdo haberlos visto, esa joven de 21 años, 22 años. Ahorita ya está, ni digamos, ¿no? Roberto sigue igual, pero la hermana, no. Pero venían con un corazón apretado, un corazón, necesitaban a Cristo, y yo les invité a recibir a Cristo. Y recuerdo que comenzaron, para mi sorpresa, regresaron al siguiente domingo y al siguiente, y ya pasaron 21 años casi de esto, y siguen creciendo y siguen aprendiendo y siguen madurando. ¿Fue fácil? No, pero ahí van, constantes, 21 años caminando. Esto es bien bueno, ser agradecido. Dale gracias a Dios porque los ha mantenido fieles, porque han estado sirviendo, porque han estado aprendiendo. Y no nada más ellos, todos ustedes. Recuerdo a Saúl cuando comenzó a llegar aquí. ¿Hace cuánto? ¿Un año y medio? Más o menos. Y sigue, es como el conejito de la batería. Uno tiene que ser constante, agradecido, constante, y no solamente por una persona. Saben todos ustedes que oramos por él la semana pasada, ¿verdad? Orando por Saúl Mercado. Antes de que se vaya, déjeme el nombre suyo ahí en la parte de atrás para poderlo poner en oración cada semana. Pero casi todos hemos estado ahí en la oración.
Hay que ser constantes, hay que ser agradecidos. Luego dice, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, y ahí está lo que les digo, acordarnos de la gente, acordarnos de los hermanos. En Colosenses Pablo escribió, Colosenses 1:3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros. Efesios 1:16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Leemos lo mismo. Y Pablo en esta escritura que estamos leyendo incluye ahí, estoy orando por todos ustedes, estoy orando por el pastor de la iglesia, estoy orando por los líderes de la iglesia, estoy orando por los papás en la iglesia, por las mamás en la iglesia, por los hijos, por las hijas, jóvenes, niños, adultos, huérfanos, viudas, porque así debe de ser. Porque la exhortación es para la iglesia en general. La invitación es para todos. Y no es porque queremos ser religiosos porque estamos aquí. No estamos aquí por la religión, estamos aquí porque Cristo nos ha bendecido y nos ama y quiere que estemos aprendiendo su palabra. Si quiere practicar alguna religión, la Biblia le invita a usted a practicar una religión. ¿Sabía usted eso? En Santiago 1, verso 27, la Biblia le invita a usted a practicar esta religión. Escuche. Escribe Santiago, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, la religión cristiana. ¿Así dice? No. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál ponemos? ¿Cuál religión ponemos? No hay ninguna, ¿verdad? Dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Quiere ser religioso? Practique estas cosas delante de Dios. Mantenga su corazón limpio delante de Dios, sin estar practicando el pecado. Vaya y visite a las viudas y vaya y visite a los huérfanos. Le digo, si usted quiere hacer esto, lo pudiera hacer por un tiempo, pero algún tiempo se va a cansar y lo va a dejar de hacer. Pero cuando tienes a Cristo, Él te impulsa, Él te mueve, Él te motiva, Él te llena tu corazón de amor como para que vayas a hacerlo de verdad con fidelidad. Ánimo, ánimo, porque el Señor nos ama. Si tenemos algunos problemas en la iglesia, algunas circunstancias, pues recordémonos unos a otros con amor, porque es importante que llevemos las cargas los unos de los otros y cumplamos así la ley de Cristo. Gálatas 6, versículo 2. Por segunda semana, Dios nos está recalcando acerca de la práctica de orar en la iglesia. La práctica de hacer memoria por las personas en la iglesia. Así que si el Espíritu nos está enseñando esto, hermano, hermana, hagamos caso. El Espíritu te está diciendo, hey, has dejado de orar. Hey, cuando vayas a la iglesia, llévate el nombre de aquella persona a quien tú no conoces. Ora por esa persona. Hagamos caso. A ningún cristiano le debe de dar vergüenza orar. ¿Sí me escucharon? A ningún cristiano le debería de dar vergüenza orar. Todos los cristianos a quien Jesús llamó oraron en público. Oraron por enfermos. Oraron por necesidades, oraron por amigos, oraron por enfermos. Todos ellos oraron públicamente. Todas las generaciones de cristianos verdaderos han orado durante la historia de la iglesia. Acérquese a alguien al final del servicio, ponga su fe en práctica, ore por alguien o que alguien ore por usted. Vamos a dejarlo hasta aquí. Verso 1 y verso 2 los hemos terminado, ya vamos avanzando. No terminamos un capítulo hoy, pero ya vamos avanzando. Y si Cristo viene y nos encuentra estudiando la palabra, qué bien. Ok, ya tiene usted que comer, ya se siente mal, ya se siente desesperado, los voy a dejar ir. Para que vaya y pueda tener un buen plato de comida y pueda usted recordar que al estar comiendo ese pan físico, también recuerde que Dios le ha dado hoy un pan espiritual. Incline su rostro para darle gracias juntos a Dios.
Vamos a orar. Padre, gracias por todas las buenas dádivas que tú nos das a tus hijos. Gracias por mis hermanos en Cristo, mis hermanas en Cristo. Bendice sus familias, sus trabajos, sus hijos. Dales buena salud. Dales buen descanso en este día. Permíteles que hoy recuerden a alguien en particular por quien orar. Ya sea un familiar, un amigo, un hermano en Cristo de esta congregación, o quizá un pastor de otra iglesia, o quizá alguien, pero recuérdale, Señor, el poner en práctica su fe. Y de antemano te damos gracias por esa persona a quien vas a poner en nuestra mente, porque esta semana, Señor, oramos por a quien has puesto en nuestro corazón, llevándolo a los pies de Cristo, para que suplas toda necesidad, para que des hambre y sed a esa persona de tu palabra, para que siga creciendo, para que siga aprendiendo, sea lleno de conocimiento, de sabiduría, de toda inteligencia, para que siga recibiendo el consejo de tu palabra, para que crezca, aumente su fe. Señor, en esta iglesia te damos gracias de antemano por todo esto y te pedimos que en el nombre de Jesús, Señor, nuestras oraciones sean recibidas por ti, que las veas con agrado, porque las levantamos delante de ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué vamos a hacer?